Si quieres dejar la pantalla. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido, profe Eduardo. Bueno, es un honor estar empezando otra vez este ciclo de clases, en este caso de FIP 1, para el segundo semestre. Vamos a estar todo el segundo semestre acompañándolos en estas clases que pretenden ser grupales, que pretenden ser de repaso, de apoyo, de ayuda. Así que Así que bueno, les doy la más cordial bienvenida. Nosotros hace ya 4 años estamos brindando esta ayuda para los que no nos conocen o los que recién entran por ahí a la Facu. Así que nada, cada vez que iniciamos este ciclo es muy bonito volver a contar con mucha gente que después vemos felizmente egresarse, ser nuestros colegas y demás. Así que ojalá también sea el caso con ustedes de que muy pronto seamos colegas, porque ya si están en estas etapas es porque evidentemente mucho no les debe faltar. Así que realmente un placer contar con todos ustedes y las caras que estoy viendo, así que los saludo. Estas clases están a cargo de Eduardo Valdés. Eduardo Valdés es abogado egresado en la Universidad Siglo XXI, al igual que yo, que es quien les habla, Federica, también egresada en la Universidad Siglo XXI, y Celeste Ceballos, que también va a estar a cargo, pero del EFIP 2, también egresada y profe en la Siglo XXI. Así que por si alguno de ustedes aprueba ahora este examen, puede pasar a las siguientes clases con la profe Cele Ceballos, que también son los días miércoles. Vamos a estar a disposición tanto en el EFIP 1 como en el 2 para ustedes. Así que dicho esto, ya le paso la palabra a Eduardo Valdés, que es el encargado de todo EFIP 1, y le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Edu, cuando quieras puedes arrancar. Bueno, muchísimas gracias, Fede. ¿Cómo están, queridos alumnos y futuros colegas? Bueno, como estaba comentando recién Fede, eh, nosotros venimos brindando este espacio ya hace casi 4 años para poder contribuir con la educación de ustedes y la preparación para lo que es FIP 1. ¿Sí? Eh, Primero quiero hacer una breve presentación, como damos inicio al curso, de algunas particularidades para los que se conectan puedan seguirlo. Vamos a hacer unas clases que van a estar abocadas pura y exclusivamente para poder aprobar el examen final integrador presencial. ¿Sí? Por ende, vamos a tocar los temas troncales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunos temas que se van a pasar por alto, no porque no sean importantes, sino que tienen menos frecuencia de evaluación al momento de ir a afrontar este tipo de pruebas o exámenes o evaluaciones, ¿sí? Valiendo la redundancia. Entonces, necesito por ahí, yo voy a ser redundante en algunos conceptos en lo largo de todo el dictado de este curso, eh, y voy a mencionarle algunos, más que todo, algunas definiciones o temas que son indispensables que las estudien y otras no tanto. No quiero decir que con esto no estudien las demás, no, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero hay algunos temas que son muy frecuentes, que son los troncales, y son los que vamos a ver en el transcurso de estas clases, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta eso para dar inicio, más que todo, al curso. Segundo, que bueno, esto también nosotros lo hacemos una voluntad de poder contribuir. Como verán, tienen acceso gratuito. Que quiera, después nosotros utilizamos una plataforma que es Cafecito, que no sé si la conocen, que pueda contribuir con algún tipo de aporte para afrontar más que todos los gastos de infraestructura para que se brinden las clases. Vamos a estar muy agradecidos. ¿Sí? Dicho esto, chicos, vamos a ir comenzando con la clase de hoy. Seguramente nosotros no vamos a tener una interacción, no porque no querramos, sino porque somos muchísimos en el grupo. Imagínense, más de 100 personas tratando de hablar. La verdad que se va a complicar un poco si tenemos los micrófonos habilitados. Algunas consultas o dudas las pueden ir evacuando o escribiendo, en este caso, en el chat, para que después lo vamos resolviendo. Pero la idea es bueno, que puedan tomar los apuntes necesarios respecto a la clase y
sigan el hilo de las clases semanales que vamos a ir dictando, que van a ser los días miércoles a las 20 horas para FIP 1 y los días miércoles a las 19 horas a cargo del profe Celi Ceballos para FIP 2. ¿Sí? Ojalá que la puedan utilizar en las clases. Es una etapa más. Sabemos que ustedes vienen con una metodología de estudio que es muy distinta a la que van a afrontar ahora, porque es muy distinto tener que leer información y reconocerla a que leerla, interpretarla, reconocerla, aplicarla y reproducirla, que es cómo se evalúa en lo que vendría a ser FIP 1. También vamos a ir haciendo en las próximas clases algunos análisis de situaciones o problemáticas jurídicas, casos jurídicos, que es la metodología real que tiene hoy el examen final integrador presencial, que vendría a ser el EFIP, ¿sí? Para que ustedes también acerquen un poco su experiencia a lo que va a ser el momento de ir a rendir. La realidad que en estas etapas los profesores ya nos exigen que podamos reproducir los conceptos, a distinción de cuando nosotros reconocemos en un examen múltiple choice, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces son algunas particularidades y recomendaciones que yo les voy a ir eh, comentando a lo largo del desarrollo de este curso, ¿sí? Sin más preámbulos, vamos a dar inicio, chicos. Hoy vamos a comenzar con la materia de Derecho Constitucional. Si bien nosotros tenemos un programa que, que está destinado de la universidad para todos los alumnos que empiezan esta preparación, como he mencionado al inicio, vamos a ver y tocar los temas troncales o más influyentes que se remiten a lo que vendría a ser el examen final integrador presencial. ¿Sí? Primero damos inicio a lo que vendría a ser el derecho constitucional y lo primero que tenemos que tener en cuenta previo a continuar con otro tema es lo que es el poder constituyente. ¿Y a qué nos referimos como poder constituyente? Inicialmente tenemos que entender que es este poder soberano del pueblo, ¿sí? De dictar por primera vez su ordenamiento jurídico, político e institucional. ¿Qué quiere decir? Que este poder constituyente es en el cual a través del pueblo va a ejercer y va a crear su constitución, ¿sí? Su constitución nacional. ¿Y por qué yo hago por ahí esta síntesis? Para que ustedes entiendan a qué nos referimos como poder constituyente, ¿sí? Tenemos dos tipos de poderes constituyentes, justamente el poder constituyente originario, que es este que hablamos, que da nacimiento a la Constitución Nacional y que viene a instar o a establecer un orden jurídico, político e institucional en todo el funcionamiento de nuestra nación. El poder constituyente, en este caso el poder constituyente, se divide en dos, el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Cuando nos referimos al originario, como he mencionado, es el que da nacimiento a la Constitución. ¿Y cuándo en nuestro país surge el poder constituyente originario? En el año 1853, con el dictado justamente de nuestra primera Constitución. Respecto al poder constituyente originario, nosotros siempre, o en el caso del programa, ustedes van a encontrar que menciona límites, que menciona quién ejerce este poder, ¿sí? O quién es el titular. Respecto a este primer mencionado, que es el poder constituyente originario, se dice que no va a tener límites. ¿Por qué? Porque justamente se produce por una revolución social y que se va a establecer en base a lo que dicte el pueblo. Pero claramente los límites se imponen a través de lo que se determina o lo que constituye, propiamente dicho, a una nación. Entonces no puede contradecir, por dar un ejemplo, lo que sería el sistema federal, ¿sí? O este sistema eh, republicano que tiene nuestro país. Entonces el límite, en este caso, va a ser esta forma de Estado que tenemos. ¿Y quién va a ser el titular? Justamente el pueblo, porque es el pueblo quien va a ejercer a través de sus facultades de pueblo esta creación de nuestra Constitución. Ahora, ¿qué pasa con el poder constituyente derivado? Si nosotros hemos mencionado que el poder constituyente originario es el nacimiento de nuestra Constitución, el poder constituyente derivado va a ser o se va a determinar como los que dan nacimiento a o modificación a nuestra Constitución. O sea, son las reformas constitucionales que atraviesa nuestro poder constituyente originario o Constitución Nacional. A lo largo, obviamente, de nuestra historia, se encuentran o ha atravesado esta Constitución varias reformas. Inicialmente, como hemos mencionado, da nacimiento
a la Constitución en el año 1853. Y acá hay una particularidad. Como ustedes sabrán, la universidad nos determina de dónde estudiar o cuál es el autor que nosotros tenemos que tener como bandera al momento de estudiar cada una de las materias. Respecto al derecho constitucional, el autor es el doctor Vidal Campos. Entonces hay que tener la teoría, o en este caso la corriente informativa de ese autor. ¿Y por qué hago esta mención? Porque para Vidal Campos, nosotros tenemos determinadas cantidades de reformas y para otros tenemos otras. Volviendo un poco a lo que es el poder constituyente originario, tenemos dos tipos. El poder constituyente originario abierto y el cerrado. ¿Qué quiere decir que sea abierto y que sea cerrado, chicos? Que la constitución, en este caso, surge a través de un acto constituyente, que se da en un solo acto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede surgir ya sea en una sola celebración, pero en el mismo momento. Y en nuestro caso, respecto al autor que nos compete, él determina que nosotros tenemos un poder constituyente originario abierto. ¿Por qué? Porque se da en más de un acto constitutivo, que inicia en el año 1853 y finaliza a través de la adhesión de la provincia de Buenos Aires a las demás provincias en el año 1860. Entonces, acá tenemos una particularidad, que nuestras reformas para nuestro autor arrancan en el año 1866, no en el año 1860. ¿Por qué? Porque determina que en el año 1860 recién finaliza el poder constituyente originario, o sea, recién se termina de conformar inicialmente nuestra Constitución Nacional. Y luego tenemos las demás reformas que obviamente ya se determinan como poder constituyente derivados. El del año 1866, el del año 1898, el del año 1949, el del año 1957, el del año 1972 y el del año 1994. ¿Sí? Nosotros, o las preguntas que a ustedes les suele surgir es, bueno, profe, pero todo esto, y tengo que saber qué pasó en cada uno de las reformas constitucionales, para su conocimiento pueden saber todo lo que deseen. Ahora, lo importante al momento de ir a rendir es que tengan en cuenta la última reforma del año 1994. ¿Por qué? Porque en el año 1994 hay una reforma que hace un cambio sustancial, no solamente en, en temas jurídicos o institucionales, sino también sociales. Y hay un cambio de estructura jerárquica de normas, que ya a continuación, en próximas clases, lo vamos a ir viendo. Entonces tendrían que saber más o menos dentro de todas estas reformas cuáles fueron los cambios sustanciales del año 94, como por ejemplo la, cómo adquiere jerarquía constitucional en los tratados internacionales de derechos humanos, cómo se modifica el periodo de presidente, o sea, cuál es el plazo que va a tener ejercicio nuestro presidente, que hay una reducción de 5 a 4 años, y los temas troncales, ¿sí? Más que todo de esta reforma. Las otras, con que las puedan mencionar, está bien. Ahora, continuando con lo que es este poder constituyente derivado, nosotros nos metemos de lleno en lo que es la reforma constitucional. Que la reforma constitucional sí es un tema que es redundante dentro del examen. Y uno de esos, para poder continuar con este tema, tenemos de manera indesplazable estudiar el artículo 30 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 30 de nuestra Constitución Nacional? Dice que nuestra Constitución, valga la redundancia, puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. ¿Qué quiere decir? Automáticamente acá nos indica qué es lo que se puede reformar de nuestra Constitución. Y dice que la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, ¿sí? En este caso, de todo el Congreso. Pero que no se va a llevar a cabo por los miembros del Congreso, sino por una convención convocada pura y exclusivamente a la reforma constitucional. Recuerden que habíamos mencionado que el poder constituyente originario, habíamos dicho que el titular era el pueblo y los límites eran estas formas sustanciales que determinan o definen a nuestro Estado. Acá, en el poder constituyente derivado, al momento de la reforma, sí hay, en este caso, titulares y sí hay límites. ¿Cuáles son algunos de los límites?
tenemos primero el límite material, que se va a describir o se va a referir a estos artículos que van a ser reformados justamente de nuestra Constitución. Entonces, inicialmente, acá ya tenemos el primer límite, que es el límite material. Vuelvo a repetir, aquí hace referencia a los artículos de la Constitución que se van a reformar. Otro límite que tenemos es el límite temporal, que es en cuánto tiempo se debe llevar a cabo esta reforma constitucional. Otro límite que se va a determinar es la cantidad y forma de elección de los convencionales constituyentes. ¿Quiénes son estos convencionales constituyentes? Que son las personas que van a estar justamente encargadas de tratar la modificación o la reforma constitucional. Y también el otro límite va a ser el límite geográfico, que es dónde va a ser el lugar que se va a llevar a cabo esta deliberación de reforma constitucional. ¿Qué quiero decir con todo esto, chicos? Que acá los límites que tiene el poder constituyente derivado barra reforma constitucional está establecido en una ley que va a ser justamente determinada por el Congreso, como hemos mencionado, que está estipulado en el artículo 30 de la Constitución Nacional. Esa ley va a tener todos estos límites, ¿sí? Y fuera de estos límites no se va a poder reformar absolutamente nada. Ahora, si bien nosotros tenemos acá el límite material que se va a debatir en esta ley de reforma, el límite temporal, la cantidad y forma de elección de los convencionales constituyentes y el lugar de deliberación, también lo que no se va a poder modificar son los contenidos pétreos. Esto suele ser una pregunta que les hacen en el examen, de qué son los contenidos pétreos, ¿sí? Los contenidos pétreos son justamente estos contenidos que van a estar dentro de la Constitución que no va a ser posible que se reformen, como por ejemplo la forma republicana, ¿sí? Y obviamente la jerarquía que pueda llegar a tomar la Constitución. Ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Que fuera de esto, como indica el artículo 30, puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Pero una vez establecida la ley de reforma, donde ya se establece el límite material, el límite temporal, la cantidad y la forma de elección de los convencionales y el lugar de deliberación, al momento valga la redundancia, de esta deliberación, no se va a poder tocar más nada. No se va a poder reformar absolutamente más nada. ¿Sí? Entonces ustedes deben tener en cuenta justamente cómo es este proceso de reforma constitucional. ¿Sí? Una vez que nosotros ya podemos determinar esta reforma, obviamente después se va a promulgar. Eso obviamente lo vamos a ir desarrollando en las próximas clases. Chicos, esto es respecto a lo que es el poder constituyente, tanto originario como el poder constituyente derivado. Entonces, ¿cuál es, para hacer un repaso previo a pasar a lo que es supremacía constitucional, un repaso, ¿cuál es la diferencia entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado? Es que el originario es el que da nacimiento a nuestra Constitución, ¿sí? Y si le preguntan qué es el poder constituyente, es el poder soberano que tiene el pueblo, como hemos mencionado acá, de dictar su primer ordenamiento jurídico, político e institucional. Y el poder constituyente derivado es justamente este poder que también tiene el pueblo, que van a ejercer los representantes a través del Congreso de reformar esta constitución que se ha dictado inicialmente al momento del nacimiento de nuestro ordenamiento jurídico, político e institucional. ¿Sí? Vamos a pasar a lo que es la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Cuando nosotros nos referimos a supremacía constitucional, hacemos alusión, chicos, a este orden jerárquico de normas que tiene nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque justamente va a haber una prelación normativa. ¿Qué quiere decir una prelación normativa? Que va a haber normas que van a tener mayor fuerza y van a prevalecer sobre otras. Entonces, justamente con esta supremacía constitucional, nosotros vamos a determinar
¿Cuál es la prelación normativa? ¿Cuál es la norma más importante que tiene nuestro ordenamiento jurídico y desde cuál va a ir desprendiéndose, justamente en grado de jerarquización, las subsiguientes? Siempre nosotros nos vamos a referir o vamos a tener como referencia la famosa pirámide de Kelsen, que es lo que está estipulado acá en el cuadro que ustedes pueden observar. Inicialmente nosotros tenemos en nuestra cúspide, en la punta de la pirámide jerárquica de normas, nuestra Constitución Nacional. Esta Constitución Nacional va a prevalecer sobre todas las demás normas, chicos. Como he mencionado anteriormente, la reforma del año 94 le otorga jerarquía constitucional, o sea, la eleva a esta cúspide de la pirámide a los tratados internacionales de derechos humanos, enumerados en el artículo 75 de la Constitución Nacional, inciso 22, y los emparda en orden normativo, en el mismo grado, pero ahí nomás por debajo de la Constitución. ¿Qué tratados? Justamente los que se refieran a derechos humanos. Posterior a eso, tenemos los tratados supralegales, los demás tratados internacionales que no se refieren a los derechos humanos, con jerarquía también en la cúspide de la pirámide. Posterior a ello, tenemos las leyes nacionales, posterior a ello, tenemos las leyes provinciales, a continuación, los decretos del Poder Ejecutivo, luego las resoluciones municipales y principales, luego las sentencias judiciales y en la base tenemos de nuestra pirámide de Kelsen los acuerdos entre particulares, o sea, los contratos entre particulares. Chicos, tomen nota, por favor. La pirámide de Kelsen, traten de sabérsela de memoria, o sea, el orden de prelación normativa. Esto es indispensable para saber cuál norma de nuestro ordenamiento jurídico es la que va a prevalecer sobre otra. Porque en base a este cuadro, después nosotros vamos a determinar si alguna norma es o no inconstitucional. ¿Sí? Quiero que anoten, por ahí yo también voy a ir dándole algunas recomendaciones de vocabulario jurídico al momento de que ustedes vayan a defender. No existe lo anticonstitucional. El término correcto es inconstitucional. ¿Sí? Entonces, puede darse, porque yo los hago que memoricen esta pirámide, que por ejemplo una sentencia o un decreto del Poder Ejecutivo atente o colisione contra nuestra Constitución Nacional. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, una sentencia judicial o un decreto del Poder Ejecutivo siguiendo esta pirámide, nosotros vemos que están por debajo de la Constitución Nacional. Entonces, no podemos permitir que colisione o que atente contra lo que determina nuestra Constitución, que es nuestra norma madre de nuestro sistema jurídico. Y ahí después se producen las inconstitucionalidades. ¿Sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta, por favor, porque de esta manera ustedes van a tener una guía de cuándo una norma atenta contra nuestra norma madre o no. Y aparte, sumado a esto, es una pregunta que suelen hacerle en el examen. ¿Qué es la pirámide de Kelsen o a qué nos referimos con supremacía constitucional? Cerrando este tema, chicos, ¿a qué nos referimos con esta supremacía constitucional? Es que nuestra Constitución Nacional va a estar en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Va a estar en la punta de la pirámide de Kelsen. Es la norma madre de nuestro sistema jurídico nacional. ¿Sí? Por favor, espero que hayan tomado nota respecto a eso, porque es importante que lo tengan muy presente. Le va a generar claridad al momento de estudiar otras normas, ¿sí? Y claramente otras materias. Continuando, vamos a ver qué es el control de constitucionalidad. ¿Por qué? Si bien nosotros tenemos un orden prelativo de normas, tenemos que tener sistemas que controlen o que hagan valer este orden prelativo jerárquico de normas de nuestro ordenamiento jurídico. De nada vale tener un sistema, ¿sí?, que prevalezca determinadas normas o esta supremacía constitucional si no podemos dar o hacer dar cumplimiento a esta jerarquización normativa. Entonces, para poder hacer valer esta jerarquización,
tenemos que tener un sistema de control. Y acá pasamos a lo que es el control de constitucionalidad. ¿Qué pasa con el control de constitucionalidad? Tenemos, y como bien lo explica la filmina, es un mecanismo jurídico. Tienen que anotar esto, chicos. Anoten, porque son términos técnicos que después ustedes lo pueden explayar con sus palabras, pero tienen que tenerlo inicialmente, sí o sí, para poderlo describir. Si no lo tienen, en este caso, no van a poder o les va a costar definirlo, porque son tantos conceptos que nosotros empezamos a estudiar para poder desarrollar este examen. Lo que yo siempre les recomiendo es que tomen palabras para ayuda a memoria. Después ustedes lo pueden explicar, ¿sí? Obviamente con su vocabulario. No hace falta que estudien de memoria. Es más, no les recomiendo que estudien de memoria. Pero sí por ahí hay algunas palabras que yo les iré haciendo énfasis o hincapié para que al momento de definir determinado concepto no les pase por alto. Por ejemplo, el control de constitucionalidad es un mecanismo jurídico, ¿sí? Es un mecanismo jurídico de control. Eso tienen que tenerlo bien anotado. ¿Para qué sirve este mecanismo jurídico? Dice que es por el cual, para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, justamente nuestra Constitución Nacional, se realiza un procedimiento de revisión de las normas ordinarias. Y en caso de contradicción con la Constitución, se procede a la invalidación de la norma de rango inferior, que no hayan sido, en este caso, hechas en conformidad con las de mayor jerarquía. Entonces, acá lo primero que nos indica es justamente este sistema jurídico de control para hacer que la norma de menor jerarquía de esta pirámide no atente contra una de mayor jerarquía. ¿Sí? En términos un poco más sencillos, el control de constitucionalidad es aquel proceso que va a permitir verificar y establecer si los actos provenientes, estos tanto de particulares como de otros agentes estatales, derivados tanto de acciones como de omisiones y las normas que conforman todo este conjunto normativo, colisionan o no con las reglas que integran el texto de la Constitución Nacional. Siempre teniendo y en todos los casos como propósito último el hacer efectiva la supremacía constitucional. Eso es la característica mayor de este sistema de control. Hacer valer la jerarquía constitucional, la supremacía constitucional. Espero que lo hayan anotado, como les vuelvo a repetir, es un mecanismo jurídico de control. ¿Sí? Ahora, tenemos distintos tipos de sistemas de control. Primero, en cuanto a las vías procesales. Cuando hablamos de vías procesales, nos referimos a cómo yo voy a aplicar este sistema de control para que prevalezca en esta cúspide de la pirámide la Constitución Nacional o justamente prevalezca sobre las demás normas. Por ejemplo, en cuanto a las vías procesales, tenemos vía directa de acción o de demanda, obviamente son todos sinónimos, que dice cuando el proceso judicial se promueve para impugnar la presunta inconstitucionalidad de una norma o acto. ¿Qué busca hacer? Esta vía busca declarar inconstitucional, perdón, una norma o acto y tiene efecto erga omnes. ¿Qué quiere decir todo esto, chicos? Que yo planteo a través, o doy inicio a través de un proceso judicial de que determinada norma promulgada atenta contra la Constitución. ¿Está bien? Pero es lo que le acabo de decir. Sí, pero ¿cuál es la particularidad? Que yo inicio un proceso pura y exclusivamente para demostrar que esa norma o que esa ley colisiona con la Constitución Nacional. El único fin de ese proceso judicial iniciado es para demostrar la inconstitucionalidad de una norma. Por eso es una vía directa. Yo no es que estoy iniciando por otra cosa el proceso, no. Lo inicio para demostrar que hay una colisión de una norma promulgada con la de la Constitución Nacional. Y luego tenemos la vía indirecta, incidental o de excepción, que dice, cuando la constitucionalidad o la constitución se incluye en un proceso judicial cuyo objeto principal no es el control, en este caso de esta jerarquía constitucional, sino otro. O sea, que yo inicio un proceso distinto
pero dentro del proceso se plantea determinada norma que colisiona con la Constitución. Entonces ahí, dentro de ese proceso, ya sea un proceso, por ejemplo, de un juicio ejecutivo o de un juicio laboral o de un juicio de familia, una de las partes o el juez invoca una norma para que tenga procedencia o modifica un criterio dentro del proceso que colisiona con la Constitución, ¿sí? Entonces, ahí yo voy a plantear por esta vía indirecta, incidental o de excepción, que una norma utilizada para determinado proceso es inconstitucional, ¿sí? Chicos, vuelvo a repetir un poco acá. La diferencia entre la vía directa y la vía indirecta es que la vía directa yo promuevo un proceso judicial para que una norma se declare inconstitucional. Y la vía indirecta, yo estoy en otro tipo de proceso, que nada tiene que ver con un proceso iniciado para la declaración de una inconstitucionalidad, pero lo planteo en ese proceso porque se está utilizando una norma que vulnera derechos constitucionales. ¿Sí? Acá cuando vemos que dice vía directa, que tiene efecto erga omnes, quiere decir que se da contra todos los ciudadanos que integran la sociedad o justamente el sistema normativo. Entonces, cuando hablamos de la vía indirecta, no se aplica esa inconstitucionalidad a todos los ciudadanos, sino que se aplica pura y exclusivamente al caso concreto que se está tratando. ¿Sí? Espero que les haya podido quedar claro esto, porque es importante. Vuelvo a repetir. Vía directa promueve un proceso para declarar una norma inconstitucional, o sea que atenta contra la Constitución o un derecho constitucional. La vía indirecta, estoy en el medio de otro proceso, por ejemplo, uno de familia, de alimentos, una de las partes o el juez plantea una norma para formar un criterio y esa norma atenta con la Constitución. Entonces yo solicito se declare inconstitucional para que se aplique en ese caso concreto. ¿Sí? Luego tenemos según sus efectos también. Primero, el efecto amplio, que dice la declaración de inconstitucionalidad anula o deroga la norma, y el efecto se extiende más allá del caso. Justamente tiene efecto erga omnes. Y el limitado impide que la norma cuestionada sea aplicada al caso concreto. Se limita a las partes intervinientes en el proceso, solamente a las partes en el cual han solicitado la inconstitucionalidad. En nuestro país, el sistema de control es jurisdiccional difuso, en oposición al control de constitucionalidad europeo continental, que se caracteriza por la existencia de un único tribunal u órgano creado para tales fines. Entonces, en este caso, en el control difuso de constitucionalidad, la función jurisdiccional que cabe a cada uno de los jueces es comprensiva de seleccionar la norma aplicable, juzgar su validez si se ha cuestionado su armonía, en este caso, con el texto constitucional, o sea que haya colisión, así como también cerciorarse de que se trata de un caso justiciable. El resultado de ese análisis, es decir, la decisión judicial a la que se arribe, solo podrá ser cuestionada si se encuentra comprometida una cuestión federal suficiente, a través de los cuales, en este caso, o a través de los recursos que establece la Ley 48 en su artículo 14. Por ejemplo, el recurso extraordinario federal. Y siempre que se trate de una sentencia definitiva o asimilable a ella. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, chicos. Control de constitucionalidad, tenemos, es un mecanismo jurídico de control. Lo que busca es que las normas de inferior jerarquía no colisionen con la de mayor jerarquía. También tenemos respecto a qué órgano va a dar un control. Nosotros habíamos mencionado que nuestro sistema es difuso. Y acá vemos que es un control difuso. Tenemos control por un órgano político que se inviste de competencia para efectuar el control al mismo órgano que dicta la ley o un apéndice de este, como por ejemplo pasó en la Constitución de Francia del año 1958, que disponía justamente de un control por un Consejo de Constitucionalidad. O sea, que estaba pura y exclusivamente destinado a realizar estos controles. Y otro es por un órgano
jurisdiccional a cargo del Poder Judicial, que justamente en nuestro sistema argentino está a cargo de los jueces en el caso que se plantea la inconstitucionalidad. Y dentro de este control, que es por un órgano jurisdiccional, tenemos tres variables. Primero, control difuso, que dice que el control se realiza por los jueces comunes u ordinarios, como lo pasa en nuestro sistema. El control concentrado, que existe en tribunales especiales que resuelven exclusivamente causas de inconstitucionalidad, como por ejemplo un órgano específico que se da esta única tarea. Y también tenemos el control mixto, que lo puede resolver tanto un tribunal constitucional como los jueces comunes, que también se van a declarar competentes para la declaración de inconstitucionalidad de una norma. ¿Sí? Chicos, quiero que tengan en este caso presente, y vuelvo a repetir, ¿cuál es la particularidad puntual de este control de constitucionalidad? Es funcionar para que este orden prelativo de norma respecto a esta pirámide que hemos visto se cumpla. Ese es el fin inmediato de este control de constitucionalidad. ¿Sí? Porque si no, tendríamos justamente un descontrol de las normas donde va a haber colisión constante y no vamos a saber cuál va a prevalecer sobre otra. Entonces, este sistema de control viene a darse para que se pueda respetar este orden prelativo de normas. Pasamos a lo que es la forma de Estado que se establecen en nuestro sistema jurídico político institucional nacional. Tenemos, por ejemplo, las formas de Estado van a comprender distintos modelos que el Estado adopta en relación a sus propios elementos integrativos y que se va a referir a esta organización política que tiene un país y va a responder un interrogante, que es el que nos va a dar un panorama, una claridad respecto a esto, que es cómo se manda en nuestro país, o sea, cuál es el sistema de administración. Y en nuestro país, la forma de Estado es federal. Y los elementos esenciales de este Estado son el territorio, la población y el poder. Vamos a determinar según cómo se relacionan entre sí tanto el poder y el territorio en un Estado. Y tradicionalmente se distinguía en estos tres tipos de formas. El Estado unitario, que es una unidad de estructura, elemento humano y que tiene límites territoriales, naturalmente es un sistema centralizado que determina que se va a llevar la administración del país a través de de un solo lugar, ¿sí? Y de ahí van a determinar la administración de todas las demás o de todo el territorio nacional. El otro sistema es el Estado federal, que está abocado pura y exclusivamente en la descentralización territorial del poder a través de consensos entre las provincias, ¿sí? Donde cada una de las provincias es autorregulable, es soberana sobre sus espacios, con reglas que van a prevalecer en todo el territorio nacional. Y la confederación, que es una asociación entre estados soberanos. Es un Estado unitario, Estado federal de confederación, y que es un Estado más que todo utiliza una estructura en su elemento y que su elemento está justamente basado en la descentralización territorial. Vendría a ser una asociación entre los estados, ¿sí? Pero que la independencia es distinta y mayor a la del Estado federal. ¿Cuál es la de nuestro sistema? Nuestro Estado o nuestra forma de Estado es el sistema federal y surge justamente con la Constitución del año 1853. Vuelvo a repetir para hacer un retroceso respecto a los temas que venimos viendo. Constitución 1853, poder constituyente originario. ¿Sí? Se llama República Argentina y es un Estado nuevo u originario. Sin embargo, histórica y cronológicamente, nuestro federalismo no fue una creación que se produjo de un día para el otro o que nació
de un solo acto constitutivo o a través de el voto de las mayorías o de una manera pacífica, ¿sí? O meramente racional del poder constituyente. Si no fue todo lo contrario, como cuando se produce una constitución o un nacimiento de un sistema normativo político institucional. Una recepción de fuerzas y factores que van a condicionar su realidad sociológica. Hay que tener en cuenta que a medida que fue atravesando el paso del tiempo, nuestra sociedad también fue sufriendo cambios respecto a las normas, respecto a lo que determinaba el pueblo, y en base a eso se fue produciendo y formando lo que hoy en día es la República Argentina. La génesis justamente de este federalismo argentino fue bien estudiada y muy controvertida. Todo inicia en el año 1810, donde hay una organización política con dos grandes, ¿sí?, polos muy antagónicos y opuestos. Y acá aparecen los unitarios y los federales. Los unitarios, visión monárquica, liberal y centralista con mucha influencia porteña, centralización del poder estatal y quedando fraccionado el territorio en pequeñas secciones solamente administrativas que no van a poseer autonomía para decidir por sí solos sobre aspectos que hacen al gobierno de su zona o región. Y el otro es, en este caso, el grupo de los federales, que es una visión no centralista, obviamente apoyada por el interior, tiene una descentralización del ejercicio del poder del Estado, un reparto de competencias entre los niveles de gobierno, tanto la provincia o esta repartición regional. Bien, tenemos. Respecto a esto, chicos, ¿qué es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta? Fundamentalmente, la forma de Estado para poder determinar cómo se llega hoy a este Estado federal, ¿sí?, que surge justamente a través de distintas reuniones políticas, debates políticos, sociales, que surgen en el año 1810 y empiezan a concluir en el año 1853. Tengan en cuenta que en el año 1853 no surge y finalizan la creación de nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque en el año 1853, si bien es adoptada por la gran mayoría de las provincias del interior, faltaba que se adhiera a la provincia de Buenos Aires, que contradecía o que tenía en este caso discrepancias con esta forma constitucional que se venía plasmando en dicho año. Recién se termina de conformar en el año 1860, como hemos mencionado, y ahí es que concluye nuestro poder constituyente originario con la adhesión de la provincia de Buenos Aires a lo que vendría a ser nuestra Constitución Nacional. Y recién ahí concluye este acto constitutivo abierto. ¿Y por qué es abierto? Vuelvo a hacer una repetición. Porque se da en más de un acto constitutivo. Inicia en 1853 y concluye en 1860. ¿Quién lo determina así? ¿Y por qué no determina la del año 1860 otra reforma constitucional? Por el autor que nos designa, en este caso, la Universidad para Estudio, que es Vidar Campos. ¿Por qué hago esta aclaración, chicos? Porque puede ser, y obviamente van a encontrar otros tipos de criterios de otros autores, ¿sí?, historicistas que han estudiado la reforma constitucional y la creación de nuestra constitución, que van a decir que en el año 1860 ya fue una reforma constitucional. Y obviamente van a tener sus fundamentos, tanto técnicos, doctrinarios y de estudio para poder fundamentar eso. Pero nosotros nos tenemos que remitir a los autores que nos indica el siglo XXI, que es Vidar Campos para Derecho Constitucional. ¿Sí? Chicos, espero que esta clase les haya servido. Voy a hacer una pequeña recomendación para finalizar. Y por ahí más que todo porque veo el chat. Hay algunas cuestiones que son muy puntuales, que no las vamos a detallar en la clase, porque la idea de que este curso es que lo puedan aprovechar para hacer una preparación y lo puedan complementar con su estudio particular. Si hay que hacer un desmembramiento muy puntual con todos los temas, punto por punto del programa, el dictado de clases es muy extensivo, ¿sí?
y no se puede dictar en el tiempo que se ha plasmado en los calendarios que ya lo difundimos en el grupo. La idea de esto es que ustedes puedan contribuirlo con su estudio particular y que realmente inicien el curso y lo finalicen todos para posteriormente solicitar mesa y presentarse a rendir. Acá no hay atajos, acá tienen que sentarse a leer, machacarse con los apuntes y reproducir y hablar en voz alta, ¿sí? Es distinto, les dice alguien que se ha recibido en la Universidad del Siglo XXI, que conoce absolutamente todo, pero absolutamente todo. Acá no existe pregunteros, acá no existe nada más que sentarse a estudiar. Sí les aseguro que si pueden seguir las clases y toman y las refuerzan con su estudio particular, les va a ir bien. Esto no es más que un examen que les va a tocar después de superarlo como en el FIP 2, es sumamente aprobable, pero que sí requiere su estudio particular, que sí requiere lectura, que sí requiere entendimiento y que sí requiere que ustedes afronten esta forma de estudio de otra manera a la que ya estamos acostumbrados o a lo que nos acostumbra la universidad, por rendir con exámenes múltiple choice, ¿sí? Es solamente reestructurar esta forma de estudio. Por eso yo les pido muy encarecidamente que cuando yo les mencione algunos puntos particulares, tomen nota y tomen apuntes, ¿sí? Hay algunos conceptos que lo vamos a ir desarrollando para complementar otros, pero hay palabras y conceptos puntuales que yo les digo, estudienlo porque son muy frecuentes en las evaluaciones. Dicho esto, no desplazo la posibilidad de que ustedes estudien otros temas que no se ven acá, ¿sí? Pero para ello, pueden, si ustedes necesitan, por ejemplo, o quieren reforzar punto por punto o un estudio un poco más, o una clase más minuciosa, Estudiantes Digitales tiene un curso en su página que ustedes los pueden contratar, obviamente eso ya es de costo, está desmembrado punto por punto, o particularmente yo también brindo clases que son más minuciosas. Pero la idea de esto es poder ver los temas troncales y poder llevar justamente el acompañamiento de una gran masa de alumnos, como que tenemos el día de hoy, que son 100 y a veces se conectan muchos más. En este curso me van a encontrar a mí en todas las clases, las voy a brindar yo. Muy eventualmente quizás se pueda conectar algún colega para contribuir en algunos temas muy particulares. En el FIP 2 lo va a llevar la profe Cele a todo el curso de FIP 2 para que también tenga un orden de seguimiento y yo sepa dónde di la última clase y dónde vamos a continuar en la próxima. Espero que todos los que están en esta clase o los que se hayan conectado se puedan conectar a la próxima. Los que no hoy puedan ver esta clase grabada, lo pueden hacer posteriormente. También les comentamos que esta clase es la única que va a poder quedar grabada por una cuestión de infraestructura del Zoom, que requiere otro tipo de servicio justamente de la plataforma, por lo que la idea es que se puedan conectar al vivo, ¿sí? Vamos a hacer análisis en otras clases de algunos casos técnicos para que ustedes vean cómo se aplica los conceptos que vemos en lo que vendría a ser el examen final integrador presencial y acercar, vuelvo a repetir, su experiencia a lo que vendría a ser esta parte práctica del examen. Sí, chicos, fue un placer. Mi nombre, les repito, para los que se conectaron después del inicio, es Eduardo Valdés. Soy abogado egresado de la Universidad Siglo XXI. Actualmente me estoy especializando en Derecho Procesal y en Derecho del Trabajo. Ya doy clases hace bastante tiempo, seguramente me van a encontrar en otros cursos también de estudiantes digitales. Pueden encontrar también, aparte de mi número acá, en los grupos de estudiantes digitales. Estamos naturalmente respondiendo a las consultas que les puedan surgir. Y para su, obviamente, interés, dejamos en el chat lo que vendría a ser el link de Cafecito para la contribución, más que todo para afrontar la infraestructura de brindarle clases a ustedes, y el que desee también puede realizar la contratación de un servicio un poquito más personalizado para el que lo requiera, ¿sí? Un placer poder compartir con ustedes este espacio y los voy a esperar el próximo miércoles a la misma hora y posteriormente en EFIP 2 y en todos los cursos que se puedan sumar. Anímense, es una etapa que se puede superar y les aseguro que una vez que superan esto, ya tienen el 70% de la carrera adentro. Un placer, chicos, que tengan una excelente semana y nos estamos viendo el próximo miércoles. Un placer.